Muy buenas noches y bendiciones para todos. Dios les bendiga en gran manera. Así que estamos aquí en este día en nuestras clases de lo que son doctrina. Y entonces hoy vamos a estar estudiando este tema que estuvimos anunciando, ¿sí? El Espíritu Santo, una fuerza activa o una persona. Así que este va a ser nuestro tema. Recuerden pues compartir. Recuerden que ya tenemos nuestros videos ya en YouTube. Así que bueno, ahí les esperamos para que estén viendo y compartiendo con otros. Y bueno, algún tema que se hayan perdido, están ya allí, hay montado 11. Así que bueno, vamos a saludar aquí a algunas personas. Algunos no tengo por aquí los nombres, no los colocaron allí en Zoom. Bendiciones, saludos para Ana, Dios te bendiga. Beidi Castro, saludos para Brian. Cleomar desde Venezuela. Brian desde Chicago, Cleomar desde Maracay, Venezuela, José Antonio Guevara siempre por allí pendiente, sí, María Alviares, bendiciones desde San Cristóbal, Venezuela, María Materano desde Maracay y María Cabrera también desde Maracay, Venezuela, Reni, bendiciones también desde Venezuela, Maracay, Ruth, Yolanda está desde San Cristóbal, bendiciones Yolanda, y Yoledi, por ahí creo que tengo a Benjamín desde, pues no está por acá en casa, ¿no? Así que bendiciones, Benjamín, saludos. Muy bien, así que el Espíritu Santo, ¿una fuerza activa o una persona? Vamos a entonces a orar para comenzar con nuestro tema de hoy. Así que les invito allí donde están a inclinar sus rostros y bueno, a los que van a estar viendo este video prontamente grabado, entonces también pues les invito allí a que puedan inclinar sus rostros para orar. Padre Santo, Señor, gracias por toda la semana que nos diste, Señor, gracias por este comienzo de semana en que también queremos que nos acompañes en todo lo que hacemos en nuestra vida, Señor, en el trabajo, en nuestros estudios, en todo lo que hacemos, queremos que tú nos acompañes para poder glorificarte, Señor. Te pedimos ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tú nos dirijas, que tú nos bendigas con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos comprender esto que has inspirado también a través de él, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias porque eres tan maravilloso en proveernos cada cosa que necesitamos de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y les recuerdo pues que este martes vamos a estar teniendo nuestra clase de profecías. Tengo dos temas pendientes por allí que quiero hablarles. Quiero hablarles de los 144.000 y también quiero hablar un poquito de lo que son las siete postreras plagas. Así que bueno, les dejo en incógnita el tema para el martes. Así que bien, ¿por qué hablar del Espíritu Santo? ¿Por qué hablar del Espíritu Santo? Bien, algunas personas pues creen que el Espíritu Santo, bueno, ya conversamos o ya tuvimos el estudio la semana pasada, ahora estuvimos viendo cómo Dios es uno, un solo Dios, una unidad, pero son tres personas, ¿verdad? Sin embargo, pues algunas personas aún creyendo que pues Dios es unidad o tenemos al Padre y al Hijo, bueno, ya expliqué un poquito sobre eso, ¿verdad? Algunos creen pues que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona que se transforma. Vimos que en la Biblia eso no es bíblico, ¿no? Otros piensan pues que el Padre es el mayor, es como el Dios, el Hijo sería como un Dios menor y el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿no? Es lo que vamos a ver aquí hoy específicamente, pero sabemos ya con el tema que tuvimos anteriormente, pues que la Biblia no contempla eso. Y algunos inclusive creyendo pues que el Espíritu Santo sí es algo distinto al Padre y al Hijo, lo ven como un misterio, ¿no? Porque a veces dice que es como fuego, como paloma, y es los versículos que vamos a presentar a continuación. Recuerden que aquí presentamos todos, los versículos que parecen controversiales y luego pues con la Biblia vamos a explicar todos esos versículos. Así que muy bien, ¿qué vamos a empezar primero? Versículo donde se menciona el Espíritu Santo comparado con cosas, con animales o como impersonal. Bien, así que bien, en Mateo, por ejemplo, Mateo 3:16, un versículo muy famoso, estaba Cristo pues allí bautizándose en el Jordán por Juan el Bautista, ¿no? Y entonces dice que Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma, ¿no? Y venía sobre él. Este mismo versículo, hablando de esa situación,
En Marcos 1:10 se vuelve a repetir, ¿no? Y dice, y vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, ¿sí? Así que por eso siempre la gente por allí, cada vez que dibuja el Espíritu Santo, dibuja así, ¿no? Una palomita. Y porque ahí los autores bíblicos de los evangelios dicen que vino como él, como en forma de paloma. Y yo le subrayé aquí la palabra como en rojo porque no está diciendo igual a una paloma o era una paloma, sino como paloma. Bien. Así que si yo le digo a usted, oye, tú eres como un águila, no, no necesariamente estoy diciendo que tú eres un águila, sino que eres rápido. Puedo estar diciendo eso, ¿bien? Así que bueno, ya saben que la Biblia está llena de ilustraciones y de símbolos, ¿no? Muy bien, en este tanda de versículos dice que el Espíritu Santo se compara con fuego, ¿no? En el libro de Hechos dice que cuando ellos estaban unánimes juntos, ya estudiamos este versículo, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿no? Y entonces dice que y hablaban en otras lenguas según el Espíritu, o sea, vino el Espíritu como fuego y ellos hablaban en lenguas, ¿no? Mateo 3:11, aquí está hablando Juan el Bautista y dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ves? Entonces aquí al Espíritu Santo se le compara con fuego. Aquí como una paloma y aquí con fuego, ¿no? También hay otros sitios donde el Espíritu Santo se compara con viento, ¿no? Entonces aquí Jesús le está hablando, creo que aquí es a Nicodemo, en Juan 3:8, y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, dicen Hechos 2:2, hablando aquí también del Espíritu Santo. Aquí se le dice que es como un viento recio y luego dice que se le vio como lenguas de fuego, ¿no? El cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Así que se le compara con fuego, con paloma, con fuego, con viento. Bien. Aquí es comparado el espíritu con agua, ¿no? Entonces dice Juan 7:38 y 39, el que cree en mí, esto lo dice Jesús, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir. Así que, ¿qué dijo el del espíritu? Que si usted cree en Cristo va a venir como un río de agua viva. Bien, porque derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu. Esto se llama un paralelismo de las líneas. Lo mismo que te dice antes es lo mismo que te dice aquí. Así que aquí en Isaías igualmente se compara al Espíritu Santo como río sobre tierra seca. Aquí hay otros versículos, que estos sí son bastantes, ¿no? Donde al Espíritu Santo es comparado con aceite, ¿no? Les voy a contar algo, y es que siempre que un rey, Dios decía, bueno, este va a ser el nuevo rey de Israel, entonces tenía que venir el sacerdote y ungirlo. ¿Y qué era eso? Pues le echaba aceite sobre su cabeza y le derramaba aceite encima. Cada vez que un sacerdote o un sumo sacerdote se consagraba para servir en el templo, él también se le echaba aceite y se ungía. Entonces, esa unción con aceite representaba como su santificación, eh, como apartándolo para algo especial, ¿no? Vamos a decir, estaba dirigido por Dios. Ahora que estás ungido, vas a servir a Dios dirigido por Dios. Eso debería haber sido cada rey o cada profeta, también los profetas también se ungían, o cada sacerdote del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Muy bien, en Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Le digo ungió con aceite, o sea, aquí se compara con aceite, a pesar de que no dice aceite, porque recuerden que la palabra ungió viene de justamente eso que se hacía en el Antiguo Testamento, que era colocar aceite, ¿no? Muy bien, en Hechos 10:38 dice, y fue ungido por Dios con Espíritu Santo y con poder. Así que es como que le pusieron aceite, ¿no? Y se compara con el Espíritu. Los creyentes reciben la unción del Espíritu Santo. Aquí es como si el Espíritu Santo les echara aceite. El Espíritu del Señor está sobre mí para ungirme. En el Reina Valera dice, y me ha ungido. Sí, como que el Espíritu Santo derramó aceite sobre Cristo, ¿no? Que de hecho eso era una profecía.
En Zacarías habla de un candelero, hay una visión, Zacarías tiene una visión y ve un candelero de oro con 7 lámparas. O sea, eso es lo que el candelabro, como el que está en el templo, ya eso lo hemos visto en ilustraciones, ¿no? Y ve 2 olivos, 2 matas o 2 árboles de aceite de olivo, que por supuesto que sale de ahí aceite, ¿no? Y entonces cuando él va a saber qué es lo que significa esa visión, él le dice a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, ¿qué representan el aceite o las lámparas que tienen aceite? Representan al espíritu. Entonces, bien, aquí en todos estos versículos vemos como parece que el Espíritu Santo no es comparado con cosas, con animales, ¿no? Con cosas como el viento, como el fuego. Y entonces algunos dicen, bueno, ve, mira, el Espíritu Santo no es una persona, es como una fuerza, como una cosa, como, ¿no? Entonces no le atribuyen cosas personales. Pero sin embargo, fíjense, hay otros versículos en donde a Cristo Jesús, él mismo, mira, se compara con pan. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esto es Juan 50 y 50, Juan 6, 50 y 51. Así que imagínense, Cristo dice que Él es el pan y que tienen que comérselo. Que de hecho, en un momento en que dice lo mismo, la gente se fue, porque Él dijo, el que no come mi carne y no toma mi sangre, no tomará parte en el reino de los cielos. Y ellos se fueron y los discípulos le dieron, dura es esta palabra, Señor, ¿no? Así que Él estaba haciendo una ilustración, así como yo escribí aquí, la Biblia siempre usa ilustraciones y símbolos para hacer entender con sencillez los mensajes del reino de los cielos. Así que si ustedes ven al Espíritu Santo por ahí como una paloma, como un fuego, son ilustraciones que se están usando para hablar del Espíritu Santo, así como aquí se habla de Jesús como un pan. O como en Apocalipsis, fíjense, en Apocalipsis 5:5 y 5:6 seguiditos los versículos, ¿no? Se le dice a Juan, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Aquí está hablando de Cristo, ¿no? Y en la visión se le dice león de la tribu de Judá. Así que sabemos que Cristo no es un león. Se le está atribuyendo ese título que tiene el león de rey. Y sin embargo, cuando él se voltea en la visión, él escucha, ¿no?, que es un león, y cuando él se voltea, mira en medio del trono y de los seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero como inmolado. ¿Sí? Un cordero muerto, como que fue muerto, ¿no? Y bueno, miren los símbolos, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Así que, tanto en profecía como en otros lugares donde no es profecía, aquí se supone que son símbolos, claro, y aquí son ilustraciones que Cristo hace, ¿no? Como que el que no come pan se muere, así como cuando alguien pasa hambre se muere. Ah, bueno, si ustedes no comen de Cristo, de su palabra, ustedes se mueren. Bien, o no tiene parte en el reino de los cielos, ¿no? Así que cuando vean esto por aquí, no tengan temor porque son ilustraciones, así como se usan del Hijo, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces aquí en adelante vamos a estudiar una serie de versículos donde el Espíritu Santo se le atribuye personalidad. ¿Sí? Ustedes saben qué es personalidad. Es cuando algo o alguien tiene todos esos atributos que usted tiene, como que siente dolor, piensa, usted tiene el poder de convencer a otro. Esos atributos son humanos. Pues yo no puedo decir, la piedra me dijo. No puedo decir eso. Bueno, Cristo dijo por ahí que si esto no hablara en las piedras hablarán, ¿no? Se estaba refiriendo a las piedras, sino a los gentiles, que inclusive si los judíos no predican, los que no son judíos van a venir y van a predicar, ¿no? Así que esos son lo que son atributos de personalidad, ¿sí? Cuando tú dices, oye, me duele, o yo sé, yo entiendo, ve, tú no puedes agarrar una puerta y decirle, puerta, entiéndeme, puerta, enséñame. No, porque no tiene personalidad. Una puerta, el fuego no tiene personalidad, el viento no tiene personalidad. Sin embargo, nosotros a veces usamos ilustraciones, ¿no? Y decimos, bueno, la piedra me enseñó que debía pasar por el otro lado, pero sabemos que la piedra no me habla, no me hace entender, ¿no? Entonces, eso es lo que son atributos de personalidad, cosas que se aplican a alguien que tiene mente y que puede razonar, que puede pensar, que puede decir. Entonces, fíjense, el primer versículo que vamos a usar, ¿no? Y aquí vamos a usar un poquito a entender las palabras en griego.
porque esto es en el Nuevo Testamento y solamente vamos a usar a sacarle el griego a estos dos versículos y a la que viene en el siguiente. Entonces, fíjense, en Juan 14:16, Cristo, hablando del Espíritu Santo, dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, algunos no creen en el Espíritu Santo porque así como dice aquí, no le ven ni le conocen, ¿no? Pero si vieron a Cristo, la gente sabe que Cristo vino, que el Hijo de Dios vino, pero creen en el Padre que tampoco han visto, ¿no? Porque ninguno ha visto a Dios y vivirá, o cara a cara, ¿no? Así que dice que el Espíritu Santo es otro consolador. Entonces, fíjense, aquí la palabra consolador en el griego del Strong es la palabra paracletos, ¿sí? Es una palabra rara, ¿verdad? Esa palabra significa intercesor, se puede traducir también como consolador, pero en realidad una de las mejores traducciones sería abogado o consolador. Así que está bien traducida. Solo que en griego ellos entienden que puede ser abogado o consolador, porque en realidad, oye, no parece igual abogado que consolador para nosotros, pero en la cultura griega, perdón, hebrea, ellos escribieron en griego porque era el idioma del momento, pero en la cultura hebrea, en la cultura del Nuevo Testamento, de los judíos, un abogado era un consolador. ¿Por qué? Porque tú tenías un problema, tú, oye, o alguien me hizo algo, me robó la casa, ¿no? Y tú tenías un problema y el que te daba consuelo era el abogado, porque era el que te defendía. Así que son palabras en la mentalidad hebrea conectadas. Alguien que te daba consuelo. Oye, me está pasando esto malo, me robaron, me hicieron, no sé qué, pero había un consolador, un abogado, alguien que iba a interceder por mí para que se me pudiera hacer justicia, ¿no? Así que por eso la palabra paracletos, que es la palabra abogado en griego, también se puede traducir por consolador. Así que está bien. ¿Por qué les menciono esto? Porque resulta que en Juan 2:1, primera de Juan 2:1, que este versículo ya lo estudiamos, miren lo que dice. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra abogado, cuando tú la puedes traducir, ¿no? En una aplicación que tengo yo por ahí, es la misma palabra paracletos. Así que aquí puede decir, y yo rogaré al Padre y él os dará otro abogado. ¿Sí? Así que el Espíritu Santo es un abogado, un defensor, alguien que nos defiende. Entonces, eso es un atributo que no se lo puedo colocar a una cosa, ¿no? O a una puerta o al viento. El viento no intercede por mí ni el fuego. Entonces, ya en este primer versículo vemos que el Espíritu Santo es un abogado. Y vamos a hablar ahorita de la palabra otro, ¿bien? Así que yo rogaré al Padre y Él os dará otro abogado. Ajá, ¿y por qué otro abogado? Bueno, porque el otro abogado es Cristo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre la salvación? ¿No? Que decíamos, bueno, el Padre era el juez y el Hijo era el abogado defensor, por cierto, y el diablo el abogado acusador, ¿no? Bueno, pero resulta que nosotros tenemos dos abogados, ¿no? No sé si alguna vez lo habían meditado, alguna vez lo habían pensado. No solo Cristo es nuestro abogado, sino que el Espíritu Santo también tiene ese papel de abogado. Recuerden que consolador es paracleto. Y lo vamos a ver porque esto aparece en otros versículos, la mismita palabra paracleto. Bien, así que el Espíritu Santo también es un intercesor que interviene por nosotros. Me parece súper bonito, ¿no? Que vayamos a un juicio y tengamos dos abogados. Qué maravilloso. Muy bien. Sigamos entonces profundizando un poquito, ¿no? Entonces, ya saben que la palabra paracletos también puede ser intercesor o abogado, que son palabras sinónimas, ¿no? Fíjense, aquí en Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo digo amén. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, aquí la palabra no es paracleto, eh, por nosotros con gemidos indecibles. Aquí la palabra es juperentunjao, es la palabra, ¿no? Y es alguien que intercede, alguien que va y se mete en favor de nosotros, ¿no?
Así que es un abogado, pero un intercesor, que parecen sinónimas. En Romanos 8:4 aquí habla es de Cristo y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más Más aún el que aún el que también también resucitó. resucitó. Más Más aún el que aún el también... que... Ya, que Ya, que tengo tengo eco. eco. Ok, sí. ¿Quién, se me había prendido el micrófono del otro teléfono? Ok, entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además estará a la diestra de Dios y que también intercede, es la palabra en tunjano, que esta palabra viene de esta palabra. Así que los dos son, aparte que son abogados los dos, como vimos aquí, abogado, abogado, los dos son intercesores, intercesores por nosotros. Bien, muy bien. Ahora, vamos a hablar de una palabrita. Bueno, esto quiero decirlo, ¿no? Ok, ¿ante quién intercede el Espíritu Santo, ¿no? Recuerden que yo les dije, el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. Y, o sea, ¿cómo Él nos lleva a Cristo? Bueno, nosotros hicimos algo malo, ¿no? Y entonces empezamos a tener pensamientos en nuestra cabeza. A ver, sale, porque yo le grité, cónchale, y esa persona no me hizo nada. Bueno, ese es el Espíritu Santo que ¿por qué me lleva a Cristo? Porque ahora cuando yo entiendo que hice mal y que estoy en pecado, o que robé, o que hice tal cosa mala, sí, ¿yo a quién voy? No, yo necesito salvación y yo voy a Cristo. Así que Él me lleva a Cristo. Pero Él intercede por mí ante Cristo. Bueno, cuando encontramos al Espíritu Santo intercediendo, Él intercede por nosotros ante el Padre. Y es lo que dice Romanos 8, 26 y 27, ¿no? Es un versículo bien bonito, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, por cierto, mire, nos ayuda, como algo que es una fuerza o un perol, como decimos aquí en Venezuela, o una cosa, nos puede ayudar, tiene que ser una persona para que nos ayude, ¿no? En nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indicibles. A mí me gusta esto, ¿no? A veces nosotros pedimos cosas a Dios y no son cosas que nos convienen. No son cosas que a lo mejor nos van a alejar de Dios. Pero el Espíritu intercede por nosotros y nos dice, eso no te conviene, pídelo así." O lo acomoda delante de Dios. Es lindísimo esto, ¿no? Dice, pero con gemido indecible. Más el que escudriña los corazones, ese es el Espíritu, sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, de mi Espíritu, ¿no? O sea, el Espíritu sabe cuál es mi intención, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de este versículo podemos sacar que la intercesión del Espíritu Santo es dirigida a Dios el Padre, ¿sí? Porque en el contexto, si ustedes lo leen completo, está hablando de Dios el Padre y no del Hijo. El Espíritu interpreta nuestras oraciones aun cuando no sepamos cómo orar, aun cuando no sepamos decirle a Dios las cosas, como el Espíritu sí conoce nuestros corazones, sí, él pues puede saber lo que está aquí, e interceder por nosotros ante el Padre, ¿no? Me parece súper lindo eso. La intercesión es conforme a la voluntad de Dios, lo que significa que asegura que nuestras necesidades espirituales y santificadores sean cubiertas correctamente. Y aquí pues no se menciona al Hijo, sino que en este contexto se menciona al Padre. Muy bien, Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, Jesús, tanto nosotros como los gentiles tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre, ¿no? Así que a través de Jesús entramos al Padre, correcto, porque murió por nuestros pecados, pero en realidad la entrada la tenemos por el Espíritu. ¿Por qué? Porque en realidad es el Espíritu quien conoce nuestros corazones y sabe si nosotros estamos arrepentidos, ¿no? O hemos aceptado a Cristo de corazón, o estamos arrepentidos de lo que hicimos. ¿Quién sabe eso? Es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da entrada al Padre, ¿no? Y Cristo es el que pagó por nosotros para que tengamos entrada al Padre. Mire, un trabajo en conjunto, ¿verdad que eso es bonito? Entonces, fíjense, aquí dice, la entrada al Padre es posible gracias al Espíritu Santo, mostrando que Él es el mediador y facilitador de nuestra intercesión. Así que Cristo intercede por nosotros porque dice, mira, Padre, yo morí por ellos. Pero el Espíritu Santo dice, no, y de paso está arrepentido. En su corazón, Él, aunque hizo mal, Él está arrepentido. Así que Cristo muestra sus manos y dice, mira, Padre, yo morí por Él y Él me aceptó. Y el Espíritu Santo dice, y lo está haciendo de corazón. Es súper, ¿verdad? Me parece súper, súper chévere. Muy bien, así que ahora
Hablemos de la palabra otro. Aquí yo agarré el texto. Este es el texto de Juan 14, 16. ¿Sabe? Donde dice otro consolador. Cristo se va, él dice, ok, yo me voy, ¿verdad? Pero yo voy a rogar al Padre y él les va a dar otro abogado, otro abogado. Ahora, recuerden que el griego y el hebreo son idiomas bastante completos y bastante complejos también, y ellos utilizan las palabras exactas para lo que quieren decir, ¿no? Entonces, fíjense, en español, nosotros cuando utilizamos la palabra otro, yo puedo decir, a ver, yo puedo agarrar unas botas y digo, bueno, pásame, no, vamos a hacer otra comparación, a ver. No sabía, no sé, no se me viene a la cabeza. Quisiera hacerlo en el griego, pero quiero mostrarles algo en español. Yo digo, bueno, pásame una lacto. Entonces yo digo, bueno, pásame otro teléfono. Son cosas que son distintas, no son iguales, ¿no? Entonces yo digo, pásame la computadora Dell. Ok, pásame otra Dell, ¿no? Y yo utilizo la palabra otra. Yo sé que ahorita les va a quedar más claro cuando veamos los versículos. Entonces, cuando yo digo una computadora y otro teléfono, son dos cosas distintas, no son iguales, pero yo utilizo la palabra otro. Y cuando hablo de una computadora Dell y de otra computadora Dell es la misma y utilizo la misma palabra otro. Así que una es de la misma clase y otra no. Pero en el griego no sucede eso. En el griego, cuando yo quiero decir otro de la misma clase o otro igual a mí, yo utilizo la palabra alos o ayos. Entonces, fíjense, aquí, este es el interlineal, el griego original dice, y yo rogaré al Padre, acuérdense que aquí está el hebreo y aquí está la traducción, ¿sí? Y, ¿sí? Alos nos dará otro, y la palabra otro es ayón o alos o alo, de la misma clase. Así que cuando él dice, yo les daré otro consolador, no está diciendo que es otro diferente a él, otro que es menor que él, otro que es una cosa, no, no, otro que es una persona, que es un abogado y que intercede tal cual como él lo haría y que de paso es una persona como él. Bien, entonces fíjense, aquí hay una serie de versículos, ahora sí se le va a hacer más claro lo que les dije. Miren esta serie de versículos. Aquí se utiliza la palabra otro para hablar de alguien de la misma clase. Entonces, en Juan 8:15 dice, y seguía a Jesús otro discípulo. ¿Sí? Acuérdense que él cuando fue arrestado, este, todos salieron corriendo. El que se quedó por ahí fue Pedro y fue Juan, ¿no? Entonces, este otro discípulo se refiere a él. Aquí dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Por qué dice otro utilizando la palabra alos? Porque es otro discípulo igual que él que estaba entre los 12. En Apocalipsis 18:1, ¿no? Habla de un ángel que viene del cielo, que desciende del cielo. Recuerden el mensaje de los tres ángeles que estudiamos, ¿verdad? En Apocalipsis 18:1 se vuelve a hablar del mensaje del segundo ángel repetido. Y él dice, vi descender del cielo otro ángel, ¿no? Aquí la palabra halos es otro ángel igual al de Apocalipsis 14. Bien, en Lucas 28:58 dice, poco después, viéndole otra persona, dice, tú también eres uno de ellos. O sea, vino un testigo, una persona que estaba allí que no era de los discípulos, y dijo, ajá, tú estabas con ellos. Y él dijo, no, 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 y lo negó. Y acuérdense, eso fue cuando Pedro lo negó. Y después vino otro y también le dijo, mira, pero hablas como ellos. Entonces dice, y vino otro y dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Así que en este caso otro, ¿ves? No es otro discípulo, sino primero vino otro que no era discípulo y luego vino otro que tampoco era discípulo. Y eran iguales, eran alguien que no era discípulo. Ahora fíjense la palabra, otra palabra que se utiliza, que es héteros, que también se dice otro, pero es otro de diferente clase. Entonces, un ejemplo. Aquí en Gálatas, ¿no? Está hablando Pablo a los Gálatas y dice, estoy maravillado de que tan pronto te hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, ¿no? Entonces utiliza la palabra héteros, ¿ves? Este otro evangelio diferente al que yo te prediqué. Aquí dice en Lucas 23:32, llevaban también con él otros dos que eran malhechores. Fíjense que aquí no utiliza la palabra halos,
porque los otros dos eran malandros, como decimos aquí en Venezuela, ¿no? Malhechores, vamos a decir como dicen en otros países. En cambio, Cristo no era malhechor, así que Cristo fue crucificado en el medio y a los dos lados habían otros que eran malhechores. Entonces ven cómo utilizan una palabra que es hétero, no es el mismo, o sea, no era, los que estaban ahí no eran igual a Jesús, porque Jesús era santo y ellos eran malhechores. Sí, yo no sé si me voy haciendo entender en lo que quiero mostrarles, ¿no? Fíjense aquí en Hechos 2 del 12 al 13. Recuerden que aquí es cuando ellos reciben al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces dice, estaban atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? No, o sea, los que estaban allí, que oyeron a los discípulos hablando en su idioma, en chino, pues dice, los que estaban en Asia, en el Ponto, dijeron, mira cómo hablan en nuestra lengua, ¿no? Entonces, dice, más otros, es la palabra hétero, burlándose decían, no, esto es lo que están es borracho, esto es lo que están es lleno de mosto. Entonces, ve, aquí para hablar de otros utiliza a alguien distinto. Habían unos que se maravillaban y decían, wow, este es el poder de Dios. O sea, creían en lo que estaba pasando. En cambio, los otros se burlaban y decían, no, eso es lo que están es borracho. Entonces, ve, aquí hay una distinción con la palabra hétero. Ven que el griego, cuando quiere, perdón, el hebreo, cuando quiere decir algo, aunque lo escribió en griego, va a utilizar la palabra correcta. Y por aquí, al último, de aquí de esta tanda de versículos, que esto fue cuando estudiamos los cuatro tipos de ley. ¿Se acuerdan que aquí en Romanos 7:23 Pablo viene hablando de la ley que está en mi mente, ¿no? Que es santa, pura, pero por otro lado, él no, aunque quiere hacer lo bueno, no lo hace. Por lo tanto, él dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Se acuerdan cuál es esta ley? Es la ley del pecado. Así que la ley del pecado no es la misma ley de Dios, porque la ley de Dios está en su mente. Pero la ley del pecado, léanse todo Romanos 7, dice, está en sus miembros, quieren hacer lo malo. Entonces, cuando va a decir otra ley distinta a la de Dios, utiliza la palabra hétero. Bueno, ahora sí creo que quedó claro, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo dice, os daré otro consolador, en el griego es otro igual que, o sea, de la misma clase, que es igual que yo, que es Dios, que es abogado, ¿no? Entonces él dice, les daré otro abogado. Gloria a Dios que tenemos dos abogados, ¿no? En cambio, cuando él si quisiera decir que el Espíritu Santo es alguien diferente, que no es Dios y que no está en la deidad, hubiese utilizado la palabra héteros, ¿sí? Les voy a mandar otro y hubiese escrito ahí en el original hétero, otro diferente a mí. Una fuerza, una cosa ahí. Pero no, se utilizó la palabra halos para dejar claro que el Espíritu Santo es tan igual como Cristo. Así como un discípulo era igual al otro, Cristo es igual al Espíritu Santo. Ojo, no es que son la misma persona, sino que son de una categoría de una misma jerarquía, no sé qué palabra usar, ¿no? Porque todas las palabras que usamos para Dios se nos quedan cortas. Muy bien, así que ya saben que en español, pues se traducen ambas palabras por otro. En español nosotros decimos, yo tengo aquí una computadora y te digo, pásame otra computadora y digo la palabra otro. Pero si yo tengo mi computadora y te digo, pásame otro teléfono, yo tendría que utilizar otra palabra, pero en español utilizamos una sola. Es como el caso cuando, ¿se acuerdan? Cuando decíamos Ejad y Yahid, un Dios o una unidad de Dios. Así que aquí en el Espíritu Santo se da lo mismo con las palabras, ¿no? Así que la Biblia es increíble y todos los autores están de acuerdo. Así que ya saben que el uso de halos implica que el Espíritu Santo es de la misma clase. Así que es decir, es un consolador o un abogado, ¿sí? Del mismo tipo, no diferente ni en esencia o en naturaleza. Bien, como sí sería la palabra héteros. Muy bien. Así que ahora yo divido así los estudios como en partes para que podamos ver todos los versículos sobre ese punto, ¿no? Entonces aquí tengo versículos en el Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo tiene atributos de personas. Recuerden, desde el Antiguo, ¿no? Dice, por ejemplo, Génesis 1:2, ¿no? Que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que el Espíritu se mueve. Recuerden que allí estaba el Padre porque el padre hablaba y decía, sea la luz, pero el Espíritu era el que se estaba moviendo sobre las cosas que se hacían, ¿no?
Muy bien, Isaías 63, 10 y 11 dice, pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, ¿no? Por lo que se les volvió enemigo. Y él mismo, o sea, el Espíritu Santo, peleó contra ellos, ¿no? Y ojo, no me vayan a creer que aquí pelear es que agarró y se puso a discutir con ellos y le sacó y le dio correa. No, no, no. Recuerden que el Espíritu Santo pelea con nosotros en nuestra mente. Cuando usted es rebelde y usted dice, no, porque yo no quiero así, no sé qué, porque es así como yo digo. Mire, después el Espíritu Santo le dice, sí, pero así no es. Bueno, pero es que yo lo quiero hacer así. Y el Espíritu Santo está ahí peleando con nosotros. Yo en algún momento voy a tener un tema con ustedes sobre este punto, ¿no? Cómo el Espíritu Santo habla a nuestras mentes. Eso va a ser un tema bien bonito. De hecho, voy a hacer como una serie solo de eso, de cómo nos comunicamos con Dios. Ok. Entonces, bien, dice, se les volvió enemigo. Entonces se acordó de los días de la antigüedad de Moisés y su pueblo diciendo, ¿dónde está el que nos hizo subirnos? Así que ya saben que aquí el Espíritu Santo se enfurece y pelea. Bien, así que tiene atributos de persona. En Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Así que cuando la gente recibe el Espíritu Santo, entonces va a guardar los mandamientos de Dios o los estatutos o lo que Dios le haya dicho. Y usted los va a poner por obra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que le va a ayudar. Así que Él tiene voluntad y acción. Nos ayuda a. Bien, seguimos con versículos en el Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Dice, esto es Isaías 11:2, y reposará sobre él y reposará sobre él, esto es Cristo, pues esto es una profecía, el Espíritu, esto debería llevar coma, no sé por qué esta Biblia no me lo, ok, reposará sobre él, coma, ese es Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Así que fíjense todos los atributos personales, ¿no? Sobre Cristo va a reposar el Espíritu Santo. Por supuesto, ya ustedes saben que eso es al momento ahí cuando Él se bautiza, desciende el Espíritu. Entonces dice Espíritu de sabiduría, de inteligencia. El Espíritu tiene que sabiduría, sabe, es inteligente, ¿no? Da consejo y nos da poder, ¿no? Y nos da espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Acuérdense que temor es obediencia, ¿no? Obedecer a Jehová. Muy bien, Miqueas 3:8. El poder de Jehová, perdón, pero estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza para declarar a Jacob su rebelión. Entonces, fíjense, aquí utilizo una palabra que es juicio, creo que ya no lo hemos leído, está más abajo. Recuerden que dice, Cristo dice, y cuando Él venga, Él los convencerá de justicia y de juicio. Así que utiliza eso mismo que dice en el Nuevo Testamento aquí en el Antiguo. ¿Sí? ¿Qué nos va a ayudar el Espíritu Santo? A hacer juicio. ¿Sí? ¿Qué es juicio? No solamente juzgar a los demás, ¿no? Es cuando usted tiene juicio para decidir. Usted dice, bueno, ¿será que esto es malo o es bueno? Y cuando llega el Espíritu Santo, te hace un buen juicio. No, yo esto no lo puedo hacer porque no me conviene. Así que aquí el Espíritu tiene una acción personal que se le da al profeta cuando viene el Espíritu o se llena del Espíritu, él tiene juicio. Así que el Espíritu capacita a los profetas, ¿no? Inclusive a los jueces con poder y juicio, mostrando la personalidad activa. Así que yo no diría que el Espíritu Santo es una fuerza activa, sino que tiene una personalidad activa, porque en realidad en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo siempre estaba allí con las personas, ayudándolos, instruyéndolos con los profetas, ¿no? Cristo viene, muere y se va al cielo, está intercediendo por nosotros, pero el Espíritu Santo sigue aquí activamente, trabajando para convencernos, clamando por nosotros, intercediendo, ¿no? Diciéndole al Padre, sí, vale, mira, ahora Gabo, Bercia, le ha cambiado el corazón, mira, el hombre está y va, ¿no? Hablándole a Dios de cómo ahora nosotros estamos cambiando. En Éxodo 31:3 dice, y les he llenado del Espíritu de Dios. Esto es a unas personas para que hicieran el templo, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, ¿no? Así que, y mire, esto me gusta mucho. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo a veces estoy haciendo algo, mire, lo que sea, a veces he estado haciendo que si construcción, he pegado cerámica, no sé cómo dicen en otros países, baldosa
O alguien me pide, mira, yo no sé si ustedes han visto por ahí que adorno tortas, ¿no? No me las como yo, las adorno para otros, para ayudarles, ¿no? Y yo quiero ayudarles, pues, que les quede bonito. Y yo digo, oye, Dios mío, ¿qué le pongo? Y de repente me viene una idea a la cabeza, oye, ¿qué tal si o así me pasa con cualquier cosa. Estoy haciendo un mosaico de cerámica, así quiero que quede lindo. Y yo empiezo a decir, oye, Dios mío, pero ya va, ¿cómo lo hago? Y me viene una idea así, pluf, de una vez y dice, ay, si le pones aquí, si le haces aquí, la gente me dice, oye, ¿y esa idea de dónde te salió? No, eso fue Dios, porque yo no tenía ni idea cómo lo iba a hacer. Entonces, eso nos hace el Espíritu Santo, nos ayuda en ciencia y en todo arte, ¿no? Inclusive si usted quiere hacer algo, dígale a Dios, Dios mío, ¿cómo lo hago? Y el Espíritu Santo va, plas, y le pone. Mi esposa dice que a ella le pasó cuando aprendió a cocinar comida vegetariana, porque ella era muy buena haciendo comida, o sea, haciendo carne, pues haciendo que sí solomo, que sí muchacho redondo, que sí, uff, eso sí, unas cosas espectaculares. Pero cuando nos tocó aprender cocina vegetariana, ella no sabía nada y no hay unos libros que te digan que tú, o sea, hay, pero que tú hagas cosas así sabrosas y tal. Y mi esposa siempre, ay Señor, ¿y ahora cómo hago? Y plum, el Espíritu Santo le iba iluminando, ¿no? Y va, y bueno, ahora, bueno, quien le prueba su comida, gloria a Dios. Así que eso hace el Espíritu Santo, nos llena de dones, nos capacita, nos llena de arte, ¿no? Muy bien, versículos ahora del Nuevo Testamento, esta sería la siguiente sesión, donde el Espíritu Santo es presentado como una persona. Bien, en Juan 14, 16, 17, que fue el versículo con que comenzamos, dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Así que otro es un abogado, es alguien que intercede, ¿no? Y dice, para que esté con vosotros. Así que es una persona que de paso está, puede estar con nosotros, ¿no? Así que bueno, ahí está la personalidad. En Juan 14, 26 dice, pero el consolador, que es un poquito más adelante, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Así que mira, aquí el Espíritu Santo que hace, nos enseña, ¿no? Dice, nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ay, ¿qué fue lo que me dijo Cristo? ¿O qué fue lo que leí en Mateo? Y me viene eso a la cabeza. ¿O qué fue lo que leí en... Ay, cuando digan paz y seguridad. Mira, esto era lo que decía la Biblia. Y eso lo hace el Espíritu Santo, porque nos recuerda, ¿no? Bien, Hechos 5 3 al 4. Dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo, y le hayas mentido a los hombres? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ah, bueno, aquí es un versículo doble, porque aquí dice primero que él quería entregar algo que le prometió a Dios. Entonces resulta que él dijo, no, le voy a dar $1,000. Y después dijo, no, yo me voy a quedar con 200. Y resulta que, bueno, quién sabe las cosas, el Espíritu Santo. Así que él cree que le mintió a los hombres, pero le mintió fue al Espíritu Santo. Y entonces le dice, bueno, si mientes al Espíritu Santo, mientes a Dios porque Dios es el Espíritu Santo. Así que otro atributo de personalidad, pero un atributo de divinidad. El Espíritu Santo es Dios. Muy bien. Otra ronda de versículos del Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo es una persona. Dice, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dijo, mire, así que bueno, es una persona, porque no creo que una fuerza me diga, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así que el Espíritu Santo le dijo a los discípulos que estaban ahí, epa, yo quiero a Bernabé y a Pablo, ¿no? Que yo los voy a llamar por una hora y los voy a mandar para tal lado. Y usted dirá, a ver si el Espíritu Santo habla. Mire, sí, sí nos habla. Y a veces puede hablarnos directamente a nuestra mente. No, yo quiero que hagan esto y esto. Usted no debe ir, el que debe ir es tal persona. Sí, un pastor va a predicar y dice, no predique usted, que predique aquel joven que está allá. Dice, pero ¿cómo que predique? Y bueno, si uno escucha la voz de Dios, y he escuchado muchísimo eso. No, así que de paso tiene voluntad, él decide, él decide. Aparte que él dijo, hagan lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Romanos 8 26 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Este ya lo leímos, ¿no? Porque nosotros sabemos lo que hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemido, no sé si ustedes saben lo que es gemir. Gemir es cuando la gente llora así, que llora demasiado, que como que uno lo ve, se le está sufriendo, está sufriendo. Eso es gemir.
Y entonces dice la Biblia que o sea, es abogado, intercede ante el Padre por nosotros, con gemidos, o sea, con llanto. Ay, Señor, anda, dale una oportunidad. Ay. Oye, Naguará, yo me lo imagino, ¿no? Me lo imagino y me da como un sentimiento, como el Espíritu Santo intercede cuando metemos esas patotas, ¿no? Muy bien, así que tiene emociones, porque, ¿no? Y aparte tiene voluntad. Dice Corintios 2, 10 al 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, así que también revela, ¿no? Y sigue teniendo voluntad. Así que esta es la última tanda del Nuevo Testamento que voy a usar. Dice, y no contristéis, aquí la palabra contristéis es la palabra entristezcáis, la pueden buscar si tienen el My Bible, la aplicación que siempre hablo. Este, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que Él se entristece, ¿no? Se entristece, gime, llora, intercede, ¿no? Corintios 12, 11 dice, Primera de Corintios. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿no? Entonces, aquí, cuando ustedes leen el contexto, dice, unos son maestros, unos son, este, unos tienen don de sanidad, unos tienen don de discernimiento de espíritu. Empieza a hablar de los dones espirituales y dice que quien da esos dones es el espíritu y él lo distribuye como él quiere. Él dice, no, yo a mí me conviene, perdón, a tal persona le conviene el don de maestro, así que le da el don y él sabe cómo explicar la Biblia. O a otro le dice, no, yo le voy a dar el don de servicio y esa persona sirve y esa persona, tú dices, wow, esa persona ayuda a todos, wow. Un don que le da el Espíritu Santo. Y Él es el que lo decide de paso. Así que una persona. Dice Corintios 13, 14, segunda de Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que es alguien que tiene comunión. Comunión es que habla, que se comunica, que vive, ¿no? Vamos, estamos en comunión en una casa, ¿no? O en comunión o en mala comunión, ¿no? También. Pero bueno, el Espíritu Santo tiene comunión, ¿sí? Tiene comunión con nosotros. Está con nosotros, nos habla. Bien, así que ahora estos tres cuadros que voy a mostrar a continuación, antes de cerrar, los estudiamos cuando estudiamos sobre la divinidad, ¿no? O la triunidad. Sabemos que Dios es uno, es unidad, pero son tres personas y lo vimos que sí está en la Biblia. Aquí sí que hay estos cuadritos, aquí los vamos a profundizar, pero hacia el Espíritu Santo, ¿bien? Así que bien, el Espíritu Santo participa en la salvación. Bien, ya saben que el Padre ama y entrega al Hijo. Aquí están los versículos, ¿no? Es la fuente del plan eterno. Y el Padre recibe la intercesión del Hijo. ¿Qué hace el Hijo? Se entrega voluntariamente y da en su vida en rescate. Aquí tienen todos los versículos al lado. Es mediador, eso es como un abogado, y representante delante del Padre. Resucita y garantiza la vida eterna. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En el plan de salvación nos convence de pecado y nos guía hacia Cristo. Mora con el creyente, está con nosotros y nos santifica. ¿Sabes lo que es santificarse, verdad? Es apartarse. Yo antes hacía esto, yo antes era grosero y ahora no, y ahora no. Voy dejando de... Y eso es lo que significa santificarse. Ir cambiando, apartarse para Dios, ¿bien? Nos recuerda las palabras de Jesús y nos lleva al Hijo. Y aquí están los versículos, ¿bien? Así que el Espíritu Santo, uno, participa en la salvación como el Padre y como el Hijo. Dos, el Espíritu Santo, clarito, ya lo estudiamos en el estudio anterior, no son la misma persona que el Padre y el Hijo, son personas totalmente distintas. Por ejemplo, en el bautismo, ustedes saben que el Padre estaba en el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, el Hijo estaba en el agua y el Espíritu Santo descendía como una paloma, como en forma, porque ahí decía como paloma, no es que era una paloma, como. ¿No? Como cuando yo digo, oye, parece como una tortuga o eres como una tortuga. No estoy diciendo que eres una tortuga, sino que eres lento como una tortuga, ¿no? Entonces, bueno, analicemos nosotros ahí por qué Dios o Juan lo vio, o el que estaba escribiendo ahí el Evangelio como una paloma, ¿no? Quizás en un vuelo suave, ¿no? O quizás era blanquito. Algún atributo quiso decirnos Dios con eso. Bien. Ok, entonces el Padre envía al Hijo, el Hijo es enviado por el Padre, eso es Juan 3:16. Y enviado por el Padre en el nombre del Hijo. En eso está en Juan 14:26, dice que
En el nombre del Hijo, Dios nos manda el Espíritu Santo, ¿no? Así que no son la misma persona. El Padre ama al Hijo, el Hijo obedece al Padre. Aquí están los versículos, Juan 17:24, Juan 6:38. Y en Juan 16:13, Él intercede, guía y no habla por sí mismo, habla las palabras que Dios le da de paso. Es como Cristo, pues respeta el lugar de los demás. El Padre dice que envía a otro consolador, el Hijo promete enviar el consolador y el Espíritu es otro consolador o es otro igual a Cristo. Ya saben que consolador es abogado, que es distinto al Hijo, porque uno es un abogado y el otro es otro. Son dos abogados, no es la misma persona. Bien. En la oración de Jesús, Jesús ora al Padre, ¿sí? Jesús es el que está orando, el Padre es el que está escuchando y el Espíritu pues está intercediendo incluso por Jesús cuando Él está allí como hombre, ¿no? Y Él conoce el corazón. Dios, el Padre conoce el corazón, el Hijo conoce el corazón en Apocalipsis y en Primera de Corintios 2:10, el Espíritu Santo también escudriña el corazón y lo conoce. Bien, no son la misma persona. Y por último, el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Por ejemplo, ya vimos que aquí en Hechos 5, 3 y 4 es llamado Dios porque dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo. En Hebreos 9:14 se dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu eterno, así que tiene atributos divinos, ¿sí? El Espíritu nos hizo, dice Job, y también en Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas en la creación. Es omnipresente, puede estar en todos los lugares, ¿no? Dice el Espíritu de Jehová llena toda la tierra. Es omnisciente, todo lo sabe, el mismo versículo que leímos, lo escudriña todo aún lo profundo de Dios. Participa de la oración como Cristo y como el Padre. Y por supuesto participa de la salvación. Bien, como dice en Timoteo 3:5. Así que en resumen, y yo utilizo esta imagen, no importa porque no voy a hacer esta imagen para adorarla, pero la Biblia dice que lo vio descendiendo como paloma. No debemos usarlo para decir, ese es el Espíritu Santo, una paloma. No, no, pero la Biblia dice como paloma, como viento, una ilustración. Así que en resumen, ¿no? Y vamos a estudiar aquí entonces el resumen de todo lo bonito que hemos estudiado hoy. Primeramente, entonces, el Espíritu Santo es intercesor y consolador, es abogado, ¿sí? Intercede por los creyentes ante Dios, guiándolo, inclusive guía la oración conforme a la voluntad divina, como dice Romanos 8, ¿no? Consola y fortalece o consuela, ¿no? Y capacita en medio de las debilidades humanas. Así que nos instruye, nos dice, nos lleva a toda justicia, juicio. ¿Qué más es Él? Guía y maestro en la verdad. Nos revela y nos recuerda, ¿no? Aparte que nos enseña, nos recuerda lo que yo aprendimos, ¿no? Juan 14:26. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 18. Así que por eso es nuestro guía y nuestro maestro de la verdad. Ya saben que es nuestro intercesor, nuestro abogado, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de que Él intercede por nosotros, nos enseña, nos guía, es nuestra fuente de santificación. ¿Cómo usted se va a apartar del mal? Gracias al Espíritu Santo, que nos capacita, ¿no? Vivimos conforme a la voluntad de Dios. Dios nos recuerda, epa, no mate, epa, no robe, mira, devuelve ese vuelto, que eso no es tuyo, te estás robando eso, te dice el Espíritu Santo. Así que nos ayuda en nuestra santificación, en nuestro crecimiento. Epa, ya no puedes estar diciendo grosería, acuérdate que ahora estás estudiando la Biblia. Epa, ya no puedes estar tomando alcohol, ya no puedes estar fumando cigarros. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es de Dios y va el Espíritu Santo, ¿no? Santificándonos. Y cuando Él nos santifica, pues nos da poder. Poder para decir no a lo malo, ¿no? Y sí a lo bueno. Y una cosa linda, pues que es la presencia de Dios en el creyente. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, ir por todo el mundo, hacer discípulos, ¿no? Y por a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Eso lo hacen a través del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Como que si Cristo se fue al cielo y está ya intercediendo por nosotros allá en el mismo, en el mismo cielo, ¿cómo que está con nosotros? Bueno, está con nosotros porque nos dejó al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Es Dios hablándonos a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿sí? Y habita en nosotros, dice la Biblia. Bueno, pero algunos dicen, ¿será que tengo el Espíritu adentro entonces? Bueno, es un misterio, ¿no? Pero el Espíritu Santo habla a nuestra mente.
Y la Biblia utiliza la ilustración de que habita en nosotros, ¿no? Así que asegura una relación personal con Dios y la promesa de la vida eterna, Efesios 1:13. Actúa como testigo interno de nuestra filiación divina, Romanos 8:16. Recuerden que, ¿quién puede saber qué hacemos nosotros? Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo de corazón. Es el Espíritu Santo, así que es nuestro testigo. De hecho, siempre se utiliza la palabra testimonio para a veces hablar del Espíritu Santo, ¿no? Y finalmente, pues es el facilitador de la misión y del testimonio. Así que nos capacita para proclamar el Evangelio. Usted está aprendiendo esto, quiere enseñárselo a los demás, no sabe cómo hacerlo. No se preocupe. El Espíritu Santo le capacita, dice Hechos 1:8, ¿no? Y él dirige, organiza, ¿no? La obra de Dios en la iglesia. Eso también lo dice Mateo, en el contexto Mateo, Lucas, Marcos, allí dice que cuando estemos ante los magistrados y nos vayan a llevar presos en la En la persecución, persecución. dice eh, que no os preocupéis por lo que habéis de decir, porque el Espíritu Santo, ¿no? nos dará, o el Espíritu nos dará lo que vas a decir en aquella hora, ¿no? Y eso pues me parece muy bonito. Así que inclusive en el momento de la prueba, en el momento en que estamos pasando algo difícil, dile, Señor, ¿qué le digo? Por favor, ayúdame a no alterarme. Y el Espíritu Santo nos va a facilitar la misión y el testimonio que estemos dando. Así que, hermanos, el Espíritu Santo definitivamente es una persona de la divinidad. Y no solo eso, sino que es una persona maravillosa, que es nuestro abogado, nuestro maestro, nos ayuda en la santificación, está con nosotros siempre y le va a dar el poder para salir a predicar y para ahora ganar a otros para Cristo Jesús, ¿no? Para que también sean bendecidos. Así que bueno, yo les voy a invitar allí donde estén a que podamos orar, podamos cerrar nuestros ojos para pues, pedir a Dios, así como David, que dijo, Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí, que pues no lo haga. Y pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues obedecer, porque entonces cuando obedecemos, cuando nos vamos santificando, nosotros tenemos ese poder de Dios. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque envías tu Espíritu Santo para que estés con nosotros. Y no para que esté así, sino como tú dices, en todo momento, hasta el fin del mundo. Va a estar allí con nosotros hasta que se acabe nuestra vida también, ¿no? O hasta el fin del mundo o hasta que se acabe nuestra vida. Así que te pedimos como David, Señor, que no apartes tu Santo Espíritu de nosotros. Gracias, Señor, porque está allí para interceder por nosotros, está allí para enseñarnos. Es ese que está allí, Señor, animándonos, consolándonos también en nuestras tristezas. Ayúdanos a entregar todo a tus pies, Señor, y que pongas en nosotros, mediante el Espíritu Santo, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. A veces pues no queremos hacer muchas cosas, queremos hacer lo malo, pero te pedimos que pongas en nosotros, te damos la autoridad, Señor, el permiso para que sigas trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por todos los que están escuchando aquí y los que van a escuchar, Señor. Ayúdale, Señor, sígueles tocando su corazón, síguelos ayudando en sus debilidades, síguelos ayudando en sus luchas, en esos problemas del pasado que no han curado también, Señor, que tú los ayudes a sanar, que podamos todos, Señor, ir hacia ti y amar a aquellos que inclusive pues son nuestros enemigos, Señor. Eso Eso no nos no nos gusta, gusta, Señor, Señor, pero lo pero podemos hacer podemos en hacer ti. en ti. Así que gracias por escucharnos en Cristo Jesús. Amén. Así que bueno, voy a dejar de compartir pantalla y ya saben que pues pueden en este momento hacer algunas preguntas. em, si tienen alguna pregunta sobre este tema. Y si no, pues entonces nos vemos entonces el martes para que estemos estudiando nuestro tema de profecías. Bien, saludo a Angélica, creo que ya te saludé por allá desde Perú. Baby, saludos. Y por ahí tengo algunos que iPhone, no tengo otro por acá arriba que no sé quién es. Cleo, bendiciones. Pueden abrir los micrófonos si quieren por lo menos despedirnos. A Hermano Cleo, Carlos, buenas noches. Muchas gracias por el tema. Hermano Carlos, no sé si quizá puede un poquito aclarar, ¿no?
Es muy importante también sobre saber sobre el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo ya deja de hablarle a uno, estar con uno. No sé si un poquito, un pequeño resumen quizá. Sí, me Ah, encanta ese tema, ¿viste? Como una hora y media solo de ese tema. Bueno, lo he presentado hasta en 45 minutos. Sí, en la Biblia eso es Mateo, creo que es 12, 30 y 31, si no me equivoco. Dice, todo pecado y blasfemia es perdonado contra los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Cualquiera que diga algo contra el Hijo, cualquiera que diga algo contra el Padre, le será perdonado. Pero el que dígalo contra el Espíritu de Dios, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, lo estoy parafraseando, ojalá que haya venido a mi mente como es, ¿no? Sí, y así es, ¿no? Hay algo grave y es blasfemar contra el Espíritu Santo. Mira, no, me iría a tomar aquí por lo menos unos 20 minutos, pero bueno, cortamente poco a poco, cuando nosotros vamos desobedeciendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice, mira, o sea, hicimos algo malo y el Espíritu Santo nos dice, ver si le reconcíliate con esa persona y tú no lo haces, sí, entonces tú estás desobedeciendo al Espíritu Santo. Entonces ya la siguiente vez tú como que no, cada vez escuchas menos el Espíritu Santo. Entonces, haces otra cosa mala y vuelves otra vez y el Espíritu Santo te dice y tú vuelves y desobedeces. Y así poquito a poco te vas alejando de escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y llegas a un momento ya al final, no quisiera adelantar el tema porque quisiera tenerlo con todos los versículos, porque lo tengo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento cuando nosotros llegamos a afrentar al Espíritu Santo. Y es lo que se llama la blasfemia, ¿no? Y cuando ya hemos hecho la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues ya no, dice la Biblia, que inclusive pisamos la sangre de Cristo, y la tenemos por inmunda, dice. Es terrible ese versículo. Es Hebreos 10, 26 al 31. Tremendo, tremendo texto, ¿no? Bueno, espero te haya dado un poquito para todos, pero es un tema complejo. Yo quiero tenerlo, voy a prontico a cerrar prácticamente esta serie de estudios y a abrir voy a abrir un tema solo para hablar de eso, para hablar de temas como el Espíritu Santo, o sea, cómo Dios se comunica con nosotros. Tengo pensado hacerlo en esa serie, exactamente ese tema. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Angélica. gra- gracias, hermano Carlos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios me le bendiga. Bueno, entonces pueden abrir su micrófono para despedirnos si no tienen preguntas. Bendiciones a todos, bendiciones a José Antonio, Wilmari, no te había saludado, Dios te bendiga y te guarde. A Juan también, sé que está por allí contigo. Así que bueno, entonces nos vemos el martes. Con el favor de Dios, mi viejo. Bueno, Cleo, Dios te bendiga. Amén, amén. Nos vemos, bendiciones. Amén, igual. Gabito, no te vi por ahí con las preguntas, Gabo. Bueno, nos vemos el martes entonces.